estamos la mayoría, pero ahora ya sí, ya estamos la mayoría. Pueden iniciar la presentación. Ya, buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, continuando con las exposiciones, hoy nos toca hablar con los antagonistas de calcio, los betabloqueadores y los diuréticos. Pásale, por favor. Entonces, primero vamos a empezar hablando sobre los diuréticos. Y estos van a ser sustancias que al ingerir van a generar eliminación de agua y electrolitos del organismo y se utilizan para tratar diversas patologías, especialmente renales, endocrinas, cardiovasculares, como es el caso de la hipertensión, el glaucoma, entre otras. Para entender de mejor manera cómo es el mecanismo de acción, hay que recordar cuál es la estructura y la función de la nefrona, ya que estos fármacos van a actuar en distintos puntos de dicha estructura. Entonces, primero vamos a tener al corpúsculo renal. Este va a estar compuesto por el glomérulo, un ovillo de capilares y la cápsula de Bowman. Seguido a este está el túbulo contorneado proximal. Este va a reabsorber alrededor del 85% de bicarbonato sódico y esta reabsorción se va a dar mediante la bomba de sodio, donde se va a producir un gradiente electroquímico que va a permitir la entrada de sodio en la célula y la salida de hidrógeno hacia la luz tubular. Después tenemos el asa de Henle. Aquí se va a identificar dos ramas. La ascendente, que va a ser impermeable al agua y va a reabsorber el 25% de sodio y de cloro filtrado, mientras que la asa descendente va a presentar una reabsorción pasiva de agua. Ya, el túbulo contorneado distal, este va a ser el encargado de reabsorber del 5 al 10% del filtrado. Esto gracias a un cotransportador de sodio-cloro, el cual va a aprovechar el gradiente de sodio de la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana vasolateral. Además, aquí se va a reabsorber calcio por los canales ubicados en la membrana luminal. Y este proceso va a estar regulado por la hormona paratiroidea. Finalmente tenemos el túbulo colector. En este segmento se va a reabsorber del 2 al 5% de sodio y cloro. Y aquí posee una permeabilidad baja para los solutos y el agua, perdón. Y aquí vamos a encontrar también dos tipos de células, las principales y las intercaladas. Las principales van a participar en la reabsorción de sodio y en la excreción de potasio. Igual esta va a estar dada mediante la bomba sodio-potasio ATPasa. Mientras que las células intercaladas, esta tienen una función de secreción. Igual aquí los movimientos de los solutos y agua se van a ver influenciados por la hormona aldosterona, que va a favorecer la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. Pásale, por favor. Entonces, ¿cómo se van a clasificar los diuréticos? Nosotros vamos a encontrar 5 clases. Las tiacidas y diuréticos tiacídicos, que están compuestos por la hidroclorotiacida, clortalidona, indapamida, metolazona y bendroflumetacida. Los diuréticos de asa, que están presente el ácido etacrínico, furosemida, bumetanida, dorasemida. Los ahorradores de potasio, que están compuestos por la espironolactona, esplerenona, amilorida y triamtereno. Los diuréticos osmóticos, en los que tenemos el glicerol, el manitol, y los inhibidores de la anidrasa carbónica, que está compuesto por la acetosolamida y la dorsolamida. De aquí principalmente vamos a hablar de los 3 primeros, ya que estos son los que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión. Pásale, por favor. Ya, entonces, iniciando con las tiacidas y los diuréticos tiacídicos, tenemos que estos van a ser compuestos de sulfonamida que van a presentar una buena biodisponibilidad oral, pero poseen ciertas diferencias en el metabolismo, como se puede visualizar en la tabla, en la cual nosotros tenemos la hidroclorotiacida, que tiene un metabolismo renal de 60% y 40% es metabólico. La indapamida igual al 70% y el 30% metabólico. Y la metolazona igual al 80% y el 20% metabólico. La duración de acción va a depender del fármaco. La hidroclorotiacida tiene una duración de 12 horas, la indapamida de 30 horas y la metolazona de 18 horas. Pero esto hay que tomar en cuenta que es por vía oral. Pásale, por favor. Entonces, ¿cuál va a ser la farmacodinámica?
Estos van a ejercer su efecto en la parte inicial del túbulo conternado distal, donde van a inhibir al portador de sodio, cloro, que va a participar en la reabsorción de sodio y cloruro. En esta parte de la nefrona, como hipertensivo en un paciente, se va a administrar por primera vez. Aquí vamos a generar un efecto de disminución del volumen sanguíneo. ¿Esto qué va a permitir? Disminuir el gasto cardíaco. Pero cuando se administra de manera prolongada, se ha visto que va a reducir la resistencia vascular periférica, por lo que son empleados en tratamientos para largo plazo. En torno a qué se emplea en su uso, tenemos que se va principalmente a utilizar para la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, una nefrolitiasis, una diabetes insípida nefrogénica. Y aquí es importante recalcar que la hidroclorotiazida es el diurético más empleado como hipertensivo. Como efectos adversos tenemos que pueden producir alcalosis metabólica, hipocalcemia, hiperlipidemia, hiponatremia, alteración del metabolismo de ácido úrico y generando así la gota. Las pautas terapéuticas, pásale por favor. Ya, al hablar de las pautas terapéuticas, nosotros tomamos en cuenta la GNS8, que nos da diferentes dosis con respecto a los distintos tipos de tiacidas. La venroflumethiazida nos da una dosis inicial de 5 miligramos con una dosis meta de 10 miligramos y esto con una dosis de una vez al día. La clortalidona, una dosis inicial de 12.5 miligramos, una dosis meta de 12.5 a 25 miligramos y una vez al día igual. La hidroclorotiazida de 12.5 a 25 miligramos como dosis inicial, como dosis meta de 25 a 100 miligramos y de 1 a 2 veces al día. Y la indapamida de 1.5 a 25 miligramos como dosis inicial y como dosis meta de 1.25 a 2.5 miligramos y como número de veces al día, una vez. Entonces hay que tomar en cuenta que también al interactuar con otros fármacos pueden potenciar, como es el caso, el efecto diurético de los DEASA, que posteriormente les voy a hablar. En cuanto a las contraindicaciones, de acuerdo al manual, a la guía de manejo de hipertensión del año 2019 en nuestro país, nos dice que está contraindicado absolutamente para pacientes que tengan gota, contraindicaciones relativas para pacientes que posean síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, hipercalcemia, hipopotasemia. Y entre los efectos adversos que nos nombra aquí son los trastornos gastrointestinales, metabólicos, exacerbación de la diabetes. Pásenle, por favor. Ahora, al hablar del otro grupo de los diuréticos, tenemos a los DEASA. Estos, igual que los tiacídicos, tienen una buena biodisponibilidad oral. Y aquí es importante mencionar que la torasemida es absorbida más rápido en comparación a la furosemida, que va a tardar alrededor de 2 a 3 horas. Y también es importante recalcar que la bumetanida es el diurético de asa más potente. Igual aquí podemos observar la tabla en la que presentamos las distintas propiedades farmacocinéticas de los diuréticos. Igual tiene una variabilidad, pero no tan notable en la ruta de eliminación. Y la duración de acción es casi similar en todos los fármacos. Pásenle, por favor. Entonces, ¿cómo van a actuar? Esta igual van a inhibir al portador de sodio, potasio, en la rama ascendente de la asa de Henle. Lo que va a generar en sí es un efecto natriurético. También se los conoce como diuréticos de techo alto, ya que la diuresis que produce depende de la dosis. Estos fármacos también incrementan la excreción de magnesio y calcio. ¿Para qué van a ser usados? En comparación a los tiacídicos, para tratar pacientes hipertensos con una función renal normal, son menos eficaces, por lo que su uso se va a utilizar exclusivamente en personas que presenten un deterioro en la función renal. También es empleado para otras patologías como es el edema agudo de pulmón y otros estados edematosos, una insuficiencia renal aguda, hipercalcemia y otros trastornos electrolíticos. Como efectos adversos tenemos una alteración hidroelectrolítica como hipopotasemia, hipocalcemia, hipomagnesemia y alcalosis metabólica. Además, pueden incrementar la glucemia y las concentraciones de ácido úrico. Incluso en algunos pacientes se ha reportado ototoxicidad
y que han presentado estos pacientes síntomas como hipoacusia, vértigo o acúfenos. Pásale, por favor. En cuanto a las dosis típicas de los diuréticos de ASA, la bumetamida tiene una dosis oral diaria de 0.5 a 2 miligramos, el ácido etacrínico de 50 a 200 miligramos, la fluorosemida de 20 a 80 miligramos y la torsemida de 5 a 20 miligramos. Esta como una dosis única o en 2 dosis. Ya, y con respecto a las interacciones, el efecto diurético va a estar disminuido por los AINES como el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico, entre otros. Y la administración junto con los inhibidores de la IECA pueden causar hipertensión excesiva. Está contraindicado en pacientes que tengan hipersensibilidad, un déficit electrolítico grave o en mujeres que estén en periodo de lactancia. Ya, pásale, por favor. Ahora, para hablar sobre los diuréticos ahorradores de potasio, primero hay que mencionar que la espironolactona y la espleronona son esteroides sintéticos, mientras que la amilorida y el triamtereno son inhibidores directos del flujo de sodio. Entonces, primero, los dos primeros que mencioné van a tener una semivida larga, alrededor de 14 horas aproximadamente, y van a ser selectivos para los receptores mineralocorticoides, mientras que los otros dos van a ser inhibidores directos del flujo de sodio en el túbulo colector. El triamtereno también se va a metabolizar en el hígado y tiene una semivida más corta y se debe administrar con más frecuencia que la amilorida, que no se metaboliza. Igual aquí tenemos una tabla con las propiedades farmacocinéticas en la que el medicamento de mayor biodisponibilidad es la espironolactona, alrededor de 65%. La eliminación tarda de 1.5 horas, en la ruta de eliminación va a ser metabólica y la duración de acción va a ser de 60 horas por vía oral. Pásale, por favor. ¿Cómo va a actuar? Estos van a reducir la absorción de sodio en los túbulos y conductos, lo que va a permitir la absorción de potasio y la secreción de potasio. Esto es importante recalcar que va a estar regulada por la hormona aldosterona. Entonces, la espironolactona y la espleronona se van a unir a los receptores mineralocorticoides y van a mitigar la actividad de la aldosterona. Mientras que la amilorida y el triamtereno no van a bloquear a la aldosterona. Estos lo que van a hacer es interferir de manera directa en la entrada de sodio a través de los canales epiteliales de sodio en la membrana apical del túbulo colector. Dado que la secreción de sodio se combina con la entrada de secreción de sodio en este segmento, estos agentes lo que van a hacer, y se les va a conocer bien como diuréticos ahorradores. Entonces, como su uso va a ser especialmente como antihipertensivos, pero esto tienen un efecto natriurético leve y van a disminuir la excreción renal de potasio generada por los diacídicos y los de ASA, es por lo cual se utilizan como medicamentos combinados. Tanto la espironolactona como la espleronona tienen una gran capacidad de reducir la presión arterial cuando se van a combinar con otros fármacos y se los utiliza para la hipertensión que no puede ser controlada, esto especialmente para realizar combinaciones. Los diuréticos ahorradores de potasio son más útiles en estados de exceso de mineralocorticoides o hiperaldosteronismo, debido a la hipersecreción primaria como el hiperaldosteronismo secundario, que puede ser generado por una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática o el síndrome nefrótico u otras patologías. Como efectos adversos, estos pueden provocar ginecomastia, impotencia sexual en los hombres, una menstruación irregular, amenorrea, sangrado postmenopáusico, diarrea, náuseas, cefalea y somnolencia. Pásale, por favor. Ya. Entonces, ¿cuáles son las dosis utilizadas? Para la hipertensión arterial esencial, la dosis inicial va a ser de 50 a 100 miligramos al día. Esto en los casos más graves y se va aumentando gradualmente hasta alcanzar 200 miligramos al día en intervalos de 2 semanas. El tratamiento se va a continuar durante 2 semanas o bien mucho más tiempo hasta obtener una respuesta adecuada. Una vez que se obtenga el objetivo terapéutico, la dosis debe ir ajustándose de acuerdo a las necesidades del paciente.
estos fármacos van a tener interacciones con los inhibidores de la ECA o suplementos de potasio, lo que puede conducir a una hiperpotasemia, y están contraindicados en pacientes que presenten hipersensibilidad e insuficiencia renal grave. Pásale, por favor. Sobre los diuréticos osmóticos y los inhibidores de anhidrasa carbónica, no vamos a aguantar mucho, ya que estos son utilizados para una patología diferente a la hipertensión, pero podemos decir que los diuréticos osmóticos van a incrementar la presión osmótica del plasma con atracción del agua desde el líquido intersticial y transcelular, y gracias a su efecto van a ser empleados específicamente en el tratamiento del edema cerebral o el glaucoma. Mientras que los inhibidores de anhidrasa carbónica, estos son diuréticos débiles, por lo que no se utiliza con este objetivo como diurético. Y su capacidad de inhibición de la anhidrasa carbónica se ha generado en sí para que se use para tratar el glaucoma o el mal de altura. En este caso, para el mal de altura, lo que va a hacer es contrarrestar la alcalosis respiratoria. Pásenle, por favor. Ya buscando en el cuadro nacional de medicamentos básicos, nosotros encontramos de los diuréticos, los diuréticos de techo bajo, que son las tiazidas, tenemos solo la clortalidona, que se va a presentar como sólido oral con una concentración de 25 a 50 miligramos, disponible en los 3 niveles de atención y con vía de administración oral. Buscando igual en una farmacia conocida aquí de nuestro país, que es Pharmacis, el valor de la clortalidona en tabletas de 50 miligramos, tenemos que es conveniente, es de $3.60. Con los diuréticos de techo alto solo tenemos la furosemida. Este se presenta tanto en líquido parenteral como en sólido oral. En líquido parenteral encontramos con una concentración de 10 miligramos por mililitro, disponible en todos los niveles de atención y la vía de administración parenteral. Y como sólido oral, con una concentración de 40 miligramos, disponible igual en todos los niveles de atención. Y buscando igual en la farmacia, tenemos que el precio de este fármaco es de $7.94. Con los agentes ahorradores de potasio tenemos la espironolactona, y esta se va a presentar como sólido oral con una concentración de 25 miligramos y 100 miligramos, disponible en todos los niveles de atención, y va a costar $5.75. Entonces, como podemos observar, nosotros llegamos a la conclusión que los medicamentos del cuadro nacional de medicamentos básicos prácticamente tienen un costo conveniente. Ya, ahora continuando con los beta bloqueantes. Para ello tenemos que entender que también se los conocen como antagonistas de los receptores adrenérgicos, los cuales generalmente interfieren con la estimulación o la transmisión simpática. Bueno, ¿cuál es la farmacocinética de estos beta bloqueantes? Casi todos los beta bloqueantes se pueden administrar por vía oral. Y aunque el esmolol se administra por vía parenteral y el propanolol, aquí tenemos la clasificación que después les comentaré. Entonces, el propanolol, dijimos ambas vías. Y los betabloqueantes se diferencian por su hidrofilia, como el atenolol, que es el menos lipofílico en comparación con el propanolol y el metoprolol, que son más lipofílicos. ¿Qué significa esto? Que van a atravesar la barrera, o sea, la barrera encefálica, hematoencefálica. Al mismo tiempo, bueno, los beta bloqueadores que son muy solubles en lípidos se absorben con facilidad en el tracto gastrointestinal y se metaboliza lentamente en el hígado, con un efecto de primer paso variable. Así solo el propanolol, solo el 25% de la administración oral llega a la circulación. Obviamente estos se van a unir ampliamente a las proteínas y por ello se van a distribuir en todos los tejidos corporales, incluyendo
el cerebro. Su vida media plasmática es corta. En cambio, los beta bloqueadores, que son solubles en agua, se absorben menos, es lo contrario, ¿verdad? Se absorben menos en el tracto gastrointestinal, pero tiene un efecto de primer paso bastante bajo. Así que el atenolol no se metaboliza en el hígado y se elimina sin modificarse en la orina. Tiene menos ligadura a proteínas plasmáticas y por ello no se distribuye ampliamente en los tejidos. Tienen vidas, estos beta bloqueadores solubles tienen vidas medias plasmáticas más largas, excepto el timolol. Una vez dicho esto, ¿para qué se los utiliza? Como complemento para el tratamiento de la hipertensión en cualquier grado. Ojo que esto no quiere decir que van a ser los beta bloqueantes de primera línea o de preferencia. No es así. Van a ayudar a mejorar el gasto cardíaco mediante la disminución de la frecuencia cardíaca y por lo tanto el inotropismo. Este también se ha visto que disminuye la síntesis de renina y la producción de angiotensina 2. Entonces, si disminuye la renina, va a disminuir la resistencia vascular periférica y así disminuye la presión arterial. También disminuye la morbilidad cardiovascular y cerebrovascular en pacientes con hipertensión. Los usos se utilizan en casi todas las personas, en jóvenes de 17 a 29 años, con un gasto cardíaco elevado y resistencia vascular periférica elevada, en hipertensos de mayor edad, varones blancos, incluso combinados con diuréticos, pero en estos pacientes de raza negra, de etnia, son menos eficientes porque así como van a tener menor cantidad de receptores adrenérgicos. Este también puede prevenir la muerte posinfarto y las complicaciones de la insuficiencia cardíaca congestiva, las arritmias y varices esofágicas. Para clasificarlos, veremos de acuerdo a la capacidad de ligarse a los receptores, ya sea cardioselectivos, en caso de beta 1, no cardioselectivos, beta 1 y beta 2, y los alfa y beta bloqueantes. De estos alfa y beta bloqueantes solo tendremos el carvedilol y el labetalol. Este alfa va a la acción que tenga el carvedilol o la betalol va a ser corta, va a disminuir con el tiempo. En los cardioselectivos tenemos el atenolol, metoprolol, nebivolol, bisoprolol, acebutolol, betaxolol. En los no cardioselectivos, propranolol, este es el primero que salió, timolol, pindolol, carteolol y nadelol. Ya, entonces, pasemos a la siguiente. Estas van a estar contraindicados en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVID 2 y de tercer grado. También en bradicardia, pacientes con menores de 60 latidos por minuto en reposo, con hipotensión, con presión arterial sistólica menor a 100, en asma bronquial grave, en diabetes tipo 1 mal controlada. Cabe decir que, a ver, para los cardioselectivos, estos se desarrollaron para evitar los efectos adversos que tiene la inhibición, en el caso de los no cardioselectivos, de la inhibición de beta 2, que causan la broncoconstricción, la prolongación de la hipoglucemia tras administrar una dosis excesiva de insulina, la disminución del flujo sanguíneo periférico durante yo que sé, el ejercicio y así el riesgo de extremidades frías. Estos efectos se deben a que el antagonismo de los receptores beta 2 que se encuentran en los pulmones, hígado, músculo liso vascular, así con estos cardioselectivos vamos a evitar
todos los efectos que tenga en beta 2. No existe ninguna justificación para elegir un beta bloqueante no selectivo para tratar enfermedades cardiovasculares, ya que los beneficios clínicos se deben mayoritariamente al bloqueo de los receptores beta 1. En el caso del atenolol, se utiliza principalmente en la hipertensión, angina de pecho, infarto agudo de miocardio, y su absorción oral es menos variable que los otros beta bloqueantes. Y como dijimos, si recuerdan, se va a excretar sin modificar en la orina. Se cree que dijimos que tenía baja liposolubilidad, esta va a ser responsable de la baja incidencia de los efectos que va a tener a nivel del sistema nervioso central. En cambio, el metoprolol se puede administrar oral o parenteral. También se utiliza para el tratamiento de hipertensión, angina de pecho, infarto de miocardio, y este es metabolizado por las enzimas del citocromo P450 antes de ser excretado en orina. Este nebivolol es particular, es interesante porque también aumenta la producción de óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Vasodilatación. En el caso de los no cardioselectivos, están contraindicados en pacientes con asma, porque sabemos que la estimulación de un agonista beta 2 va a producir broncodilatación, y si lo bloqueamos, va a tener efecto inhibidor de esta broncodilatación. Como dijimos, este propranolol fue primero, se usa para prevenir la migraña y también la hipertensión, angina, arritmias, estenosis subaórtica hipertrófica, el temblor esencial, la tirotoxicosis, el feocromocitoma, etc. El pindolol, este va a ser el único bloqueante con actividad simpático-mimética intrínseca, mediante el cual ejerce un efecto agonista débil sobre los receptores beta-adrenérgicos. Esto se puede observar en pacientes que se encuentran en reposo y su tono simpático es bajo. Entonces, esta actividad simpático-mimética intrínseca produce una reducción de la frecuencia cardíaca menos pronunciada que la causada por los otros beta bloqueantes. Este pindolol solo se encuentra indicado para la hipertensión. Y este alfa y beta bloqueante son beneficiosos porque en falla cardíaca se presentan altas resistencias, y al bloquear este receptor alfa va a disminuir la poscarga mejorando la función cardíaca. Además tiene una actividad dilatadora arteriolar. El carvedilol también excepcionalmente cuenta con propiedades antioxidantes. Entonces, inhibe la peroxidación lipídica en las membranas miocárdicas y así elimina radicales libres e inhibe la liberación de oxígeno, por parte de los neutrófilos. Y así también tiene propiedades antiapoptóticas que impiden la muerte de los miocitos. Y también reduce el tamaño del infarto en una isquemia. El labetalol se utiliza principalmente en hipertensión, disminuye la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco a consecuencia de esta inhibición de los receptores beta 1, y reduce la resistencia vascular periférica debido a la inhibición de los receptores alfa, de los alfa 1 adrenérgicos. ¿Cuáles son los efectos adversos? El bloqueo de beta 1, los principales: bradicardia, bloqueo auriculoventricular, insuficiencia cardíaca congestiva, astenia. En cambio del bloqueo beta 2 es la broncoconstricción, como ya mencionamos, arterioconstricción periférica, estreñimiento, hipoglucemia. Y como podemos ver, estos son los más frecuentes: la hipotensión, bradicardia, fatiga, insomnio. Y bueno, aquí tenemos las dosis que se administran. Como pueden ver, la mayoría
ya sea cardíacos selectivos, no selectivos, alfa, los mixtos, que son alfa y beta bloqueantes. Bueno, la mayoría son una dosis, pero tenemos al tartrato de metoprolol, que son 2 dosis diarias de 100 a 450 miligramos al día. En los no selectivos, los que son a 2 dosis diarias, es el propranolol de 40 a 640 miligramos al día, el timolol de 20 a 60 miligramos al día, que son 2 dosis. En cambio, en los alfa y beta bloqueantes, el carvedilol, los que tenemos, el carvedilol y el betalol, ambos son 2 dosis. Tenemos del carvedilol 12.5 a 50 miligramos al día, la betalol de 200 a 2400 miligramos al día. Ya. En el cuadro nacional nos vamos a encontrar con los no selectivos al propranolol. Es el más barato, cuesta $1. Y como les dije, vía oral y vía parenteral. La concentración en vía parenteral, 1 miligramo sobre mililitro. Y en oral tenemos de 10, 40 y 80 miligramos. En los agentes beta bloqueantes selectivos, los beta 1, los cardioselectivos, tenemos como cuadro nacional al atenolol. Este va a costar $7, que son 100 miligramos por 20 cápsulas. Vía oral, 50 a 100 miligramos es la concentración que nos indica el cuadro nacional. Y los que son mixtos, alfa y beta bloqueantes, tenemos al abetalol. Igual este tiene un costo de $9.80. Ya, ahora para hablar los calcio antagonistas. Bueno, empecemos con el mecanismo de acción. Sabemos que el calcio colabora con la contracción, bueno, el acoplamiento de la miosina con la actina. Entonces, ¿qué va a hacer el calcio antagonista al bloquear esta contracción? Que produce una vasodilatación. Aquí está el calcio antagonista, lo reprime y por lo general cuando llega un neurotransmisor, un adrenérgico, lo que va a provocar es con la comunicación de la fosfolipasa C y el inositol trifosfato, va a causar el acoplamiento de este calcio con la cadmodulina y así activar la miosinquinasa, se fosforila las cadenas ligeras de miosina y se produce la contracción. Para detener esta contracción sabemos que el ATP va a hidrolizar y se va a quedar como ADP y se tiene que desfosforilar estas cadenas de la miosina con la actina y así se relaja el músculo liso vascular. Esto también funciona en el corazón. También tenemos que también el inositol trifosfato va, va a aumentar la liberación en el retículo sarcoplásmico gracias a la activación del sistema de ranodina y así va a aumentar el calcio. Entonces, este calcio antagonista va a impedir todo esto, va a ser un vasodilatador que relaje el músculo liso vascular. Lo podemos clasificar como dihidropteridinas y no dihidropteridinas, que son las benzotiazepinas y fenilactilaminas. De las más importantes de dihidropteridinas, sabemos que, a ver, el nimodipino, como podemos ver en la imagen, se usa para hemorragias subaracnoideas que son causantes, bueno, previo a esto, pues el paciente pudo haber tenido un aneurisma, una malformación arteriovenosa, entonces con la ruptura de ese aneurisma empieza el sangrado. Y cuando tenemos sangrado alrededor de los vasos van a producir un vasoespasmo. Entonces, este nimodipina va a impedir ese vasoespasmo. Entonces, es utilizado el nimodipino para las hemorragias
subarachnoideas. De ahí tenemos la nifedipina, amlodipino. El amlodipino es el más utilizado. De ahí el resto no. Cabe mencionar que estos van a ser, los de las dihidropteridinas van a ser las que tengan un efecto hipotensor. En cambio, las benzodiazepinas y fenilacilaminas prácticamente se utilizan para ciertas arritmias. Entonces, como les comentaba, no se olvidarán nimodipino para las hemorragias subarachnoideas, tienen esta especificidad para los vasos periféricos. El almodipino es la más utilizada para la hipertensión y además es ventajosa porque solo se le usa una vez al día. Nifedipina es vía oral, tiene un buen efecto hipotensor. Sin embargo, antes se administraba diluidamente o vía sublingual en crisis hipertensivas. ¿Pero qué provocaba esto? Daba descensos bruscos de la presión arterial y por ende un flujo bajo, como conocemos ya fisiológicamente en la autorregulación. Entonces, si bajamos bruscamente la presión, nos causaría una isquemia cerebral. Además, nifedipina no está indicada en falla cardíaca porque tiene cierto efecto taquicardizante. Cabe mencionar que estos nos van a actuar en el sistema cardionector como los de acá, que sí van a actuar a nivel del corazón. Y bueno, hablando de las benzodiazepinas, es más empleado por su efecto antiarrítmico y en el caso del diltiazem va a ser de elección para la fibrilación auricular con una respuesta ventricular alta. En las fenilalquilaminas, también antiarrítmico, pero el verapamilo va a ser la tercera alternativa después de la adenosina y de los beta bloqueantes para tratar estas taquicardias paroxísticas supraventriculares. Entonces, una vez dicho esto, ya sabemos que las aplicaciones terapéuticas van, como ya dijimos, como son vasodilatadores, para una angina de pecho van a tener un efecto inotrópico, vasodilatador en la hipertensión. Es un cardioprotector porque mejora el flujo coronario y por ello la disminución de la poscarga. También se utiliza en la enfermedad de Raynaud, que es este vasoespasmo de los vasos periféricos por la temperatura. Entonces puede funcionar para tratar Raynaud. Y como ya dije, las arritmias cardíacas, aquí tenemos una fibrilación auricular. Entonces van a utilizarse el diltiazem. ¿Cuáles son sus efectos adversos? La hipotensión, la isquemia miocárdica, la cefalea. ¿Por qué se produce cefalea? Al vasodilatar los vasos cerebrales, esto va a causarle esta cefalea. También rubor facial. Y las dihidropteridinas, bueno, esta mnemotecnia que se lo conoce como pinos, los efectos adversos van a ser taquicardia refleja, edema, fatiga y cansancio, mientras que los no pinos, que son las no dihidropteridinas, van a causar un bloqueo cardíaco, porque ya les dije que estas van a ser utilizadas para las arritmias. Entonces, si bloqueamos el calcio, no va a haber conducción en esta fisiología cardíaca de la contracción. Entonces, puede también un inotropismo negativo, bradicardia, cefalea de debilidad y edema. No es recomendado estas son las interacciones con los AINES porque disminuye su efecto antihipertensivo. Y eso sobre los más importantes. Las tiacidas con estos diuréticos van a... Uy, se salió la presentación, ya. Van a aumentar su efecto. Y bueno, tenemos las dosis. Amlodipino, como les dije, la más utilizada, de 2.5 a 10 miligramos al día.
una dosis. La que va a ser utilizada en 2 dosis es el nicardipino, que va a ser una liberación mantenida. El nifedipino de acción prolongada de 30 a 120 miligramos al día, igual una dosis. El diltiazem, 120 a 540 miligramos al día. El verapamilo puede ser de 1 a 2 dosis diarias. Y en el cuadro nacional de medicamentos, como bloqueadores de calcio, solo tendremos a la amlodipina como sólido oral, con concentraciones, o sea, indicadas para las concentraciones 5 miligramos y 10 miligramos. La nifedipina, sólido oral, igual 10 miligramos. Y en el caso de del no dihidropteridinas, el diltiazem. Este diltiazem lo encontraremos como sólido parenteral, líquido parenteral, sólido oral y sólido oral de liberación prolongada. Este va a tener un costo de $2.20. Aquí pueden ver las concentraciones. Y para no alargarnos más, muchas gracias por su atención. Aquí están todas las bibliografías que utilizamos. Y eso es todo. Gracias. Bien, chicos, veamos el día lunes la próxima clase y en el foro complementaremos algunas cosas sobre este grupo de medicamentos que son muy importantes. Los beta bloqueadores son indicación 1A en la cardiopatía isquémica, en la insuficiencia cardíaca. Los antagonistas del calcio son los medicamentos antihipertensivos más potentes que existen. Entonces son un grupo de medicamentos muy importantes, al igual que los diuréticos. Veamos qué complementamos en el foro. Nos vemos el día lunes, chicos. Muchas gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc.